Bueno, hoy les, les voy a mostrar el segundo laboratorio de TICS. El primer problema que tenemos es el problema 30, que nos dice que al ingresar un número de un mes, devolver la estación del año que nos piden. En este caso podemos ver que tenemos una etiqueta que es el switch and case, y lo que hace esto es de selección múltiple. Como podemos ver aquí, en el caso 1, 2 y 3 se nos va a presentar que la estación es verano. En el 4, 5 y 6, que es otoño. 7, 8 y 9 invierno, y 10, 11 y 12 es primavera. Como en el anterior problema, en el anterior laboratorio digo, el HTML va a ser el mismo, o sea, la estructura de este programa que es HTML va a seguir exactamente igual. El siguiente problema es el 35, que nos dice que dado el número del mes y el año de una fecha determinar en letras el nombre del mes y cuántos días tiene. Considerar que febrero tiene 28 o 29 días si el año es bisiesto. Un año es bisiesto si es múltiplo de 4, pero no de 100 y sí de 400. Lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que poner, a la hora de poner el caso 1, por ejemplo, nos tiene que aparecer cuántos días tiene ese mes y el nombre del mes. Como podemos ver, tenemos 12 casos para los 12 meses del año. $D va a ser el día, los números de días que tiene ese mes, y $ML va a ser el nombre del mes. Vamos a pasar con el siguiente problema, que ahora empezamos con los propuestos. Este primer propuesto nos dice que dado el número de un mes, devolver el mes en letras. Es muy parecido a los anteriores con switch and case. La estructura es igual. Si ponemos 1, el $M, que es el nombre del mes, nos va a tirar el resultado. Digamos, si ponemos 1 nos va a aparecer enero, si ponemos 2, febrero, y así sucesivamente con los meses. El siguiente es el propuesto 22. En este nos dice lea un número del 1 al 7 y devuelva el día de la semana. Considere que 1 es domingo. O sea, aquí nos dice que tenemos que, con switch and case, tenemos que poner un número y este nos tiene que devolver el nombre del día. Es algo muy sencillo. El siguiente problema, el propuesto 23, nos dice: dado los siguientes operadores aritméticos, devuelva el nombre de los operadores. Entonces aquí agregamos otra cosa más. Aquí es un poco más complejo, ya que tenemos, en vez de poner caso 1, por ejemplo, tenemos que poner caso y el signo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, ponemos el signo más y nos tiene que aparecer la operación, que en este caso es suma, y así sucesivamente. Está el resta, multiplicación y división. Vamos a pasar con el siguiente, que es el propuesto 24, que dice: dado el número de un canal de televisión, determine cuál es el nombre del canal. Es muy parecido a los anteriores, que solo tienes que poner un número y te tiene que aparecer el nombre del canal según el código. Así que no vamos a detenernos tanto en este problema, ya porque son muy parecidos a los anteriores. Entonces vamos con el siguiente. Este problema ya es un poco más difícil, ya que aquí es que nos dice este problema que una empresa se ha determinado la siguiente política de descuento. Determine mediante un programa cuál será el monto del descuento al sueldo ingresado de un trabajador. Para esto, el libro nos da una tabla con ciertos aspectos, como por ejemplo la tarjeta y el sexo.
la tarjeta va a ser obrero o empleado y sexo hombre o mujer. Entonces aquí tenemos que hacer dos operaciones, ya que en un solo caso tenemos que poner el hombre obrero, hombre trabajador y así ir juntándolos para que nos dé el porcentaje de descuento que nos dice la tabla. El siguiente propuesto nos es igual con una tabla, solo que este dice: en una frutería ofrecer las manzanas con descuento según la siguiente tabla. O sea, nos dan una tabla con un rango de números y tiene que aparecer el porcentaje que le vamos a quitar. En este caso del 1 al 2 va a ser el 0%, del 3 a 5 va a ser 10%, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 va a ser 20% y 11 y 12 va a ser 30%. El siguiente es el propuesto 27. El propuesto 27 nos dice que tenemos que obtener el nombre del estado civil según la tabla. Es igual, o sea, tenemos que poner un número y nos tiene que aparecer el estado civil, que en este caso es soltero, casado, viudo. No me voy a dar tanto con este problema, ya que es muy parecido a los demás. El propuesto 28 nos dice que tenemos que encontrar determine el monto que recibirá el trabajador por utilidades después de ingresar el tiempo de servicio y el cargo según la siguiente tabla. Entonces lo que nos quiere decir aquí es que entre más años haya trabajado y el puesto que tenga, va a ser más lo que el dinero que le van a dar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso que es administrador. Como pueden ver, de 0 a 2 años es 2000 quetzales, ya que por el cargo y los años que ha trabajado, entonces eso lo van a pagar, y así sucesivamente según la tabla que nos dan en el libro. El propuesto 29. El propuesto 29 nos dice que según la siguiente tabla obtener la ciudad que visitará después de ingresar, su sexo y el puntaje obtenido en un examen. O sea, aquí nos dice que según el puntaje que nos dan en la tabla, nos va a aparecer una ciudad donde van a viajar. Entonces podemos ver que si la nota es entre 18 y 35 y si es hombre se va a ir a Arequipa y así sucesivamente con todos los datos que nos da la tabla. Ahora vamos a pasar vamos a dejar atrás el switch en case y vamos a pasar al ciclo while. Este ciclo while es un nuevo proceso que es una estructura como repetitiva que significa mientras, o sea, mientras se cumpla lo que programamos, se va a cumplir. Entonces en este caso tenemos que encontrar la suma de los primeros números naturales positivos. Aquí se agrega nuevas variables y todo, ya que $i se va a llamar acumulador. Es algo que te va a ir aumentando la cantidad. Digamos, si entras 1 al sistema y querés que lo sume, te va a ir incrementando hacia 2 y así sucesivamente. En este caso podemos ver que $i más 1, o sea, está diciendo que va a ir incrementando 1, o sea, sumándole. Entonces eso es lo que hay que hacer en este problema. En el problema 42 nos dice: dado un rango de números enteros, obtener la cantidad de números enteros que contiene. Entonces aquí nos está diciendo que entonces tenemos que dar un rango de números y nos tiene que aparecer cuántos números enteros hay. Entonces igual seguimos con el acumulador, que esto en el ciclo while es muy común y no va a desaparecer, ya que sin esto no va a funcionar. Podemos ver aquí el proceso que va a ir
incrementando e incrementando, eso por el acumulador. En el problema 43, el problema 43 nos dice que dado un rango de números enteros obtener la cantidad de números pares que contiene, o sea, tenemos que poner un número y los números pares, que son los números que se pueden dividir solo entre el mismo y el 1, eso nos tiene que aparecer la cantidad. En este caso, para estos números se tiene que sacar los múltiplos de 2. En este ciclo while incluimos un if, o sea, va a haber una operación dentro del while. Ese $2 igual 0 significa que vamos a hacer los múltiplos de 2, y como siempre el acumulador para que vaya aumentando la cantidad poco a poco. En el problema 44 nos dicen que tenemos que obtener la cantidad de los primeros números múltiplos de 5, y como ya les dije, hay que hacer un if dentro de un while, o sea, una operación dentro de una operación, y con el dólar en la cantidad del número que queremos sacar los múltiplos igual 0, esto nos va a hacer que son los números múltiplos de 5, y el acumulador para ir aumentando. Esto nunca se va a ir quitando, y el HTML sigue siendo el mismo, porque se me ha olvidado comentarlo, pero igual sigue siendo el mismo, solo se tienen que cambiar las variables para que esto conecte bien y nos salga todo perfecto. Luego pasamos a los propuestos, los queridos propuestos. En este propuesto nos dice que tenemos que obtener el factorial de un número. Un factorial es cuando multiplicamos, por ejemplo, si tenemos 5, multiplicamos 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Como podemos ver aquí, el $C, que es la cantidad que nos va a dar, se va a multiplicar por el acumulador. O sea, esto nos va a ir que incremente. Solo que ahora ya no va a estar sumando, sino que multiplicando, que es lo que queremos. El propuesto 32. El propuesto 32 nos dice que dado un rango de números enteros, obtener la cantidad de números pares e impares que contiene el rango sin considerar los múltiplos de 5. O sea, aquí tenemos que encontrar la cantidad de pares. Pares son los que tienen mitad, o sea, los que son divisibles entre 2, y los impares son los que no. Entonces aquí tenemos que calcular cuántos impares y cuántos pares hay según el número que hayamos dado. Aquí se agrega también otra etiqueta llamada else, que nos sirve como continuación del if, por si no se cumple lo que dice el if, esto el else nos va a dar la opción de seguir, pero con otro resultado que nosotros queramos. El propuesto 33 dice calcular la suma y el producto de los primeros números naturales múltiplos de 3. O sea, aquí nos dice que tenemos que encontrar la suma de los primeros múltiplos de 3 y el producto, que es la multiplicación. Entonces, pues aquí podemos ver el proceso que $NI se va a ir, que son los números impares, se van a ir sumando al acumulador para ir sumando uno a uno, y el NP número de pares se va a ir multiplicando en el acumulador, o sea, multiplicando hasta llegar al resultado que queremos. El propuesto 34. El propuesto 34 nos dice, dado un número, determine cuántos dígitos de 0 contiene. Este problema es algo difícil, ya que tenemos que encontrarle un sentido lógico, porque solo así no se puede hacer. Entonces yo lo que hice, como es un propuesto, o sea, yo lo planteé así, sería ir dividiéndolo dentro de 10 y después multiplicar, o sea, sí, dividirlo dentro de 10 para que nos dé la cantidad de ceros que tiene un dígito, por ejemplo 10, y así. Propuesto 75, ya casi vamos a terminar. El propuesto 75 dice, se requiere saber si existe un determinado dígito en un número dado. O sea, esto es un poco confuso. O sea, tenemos un dígito es un número. Entonces, si ponemos, por ejemplo, un 4, o sea, nos tiene que aparecer que sí tiene un dígito. O sea,
entonces nos va a aparecer un resultado así. O sea, esto es algo confuso, este problema es algo confuso. El propuesto 36 nos dice, dado un número, determine cuál es el porcentaje de números pares, impares y neutros. Ya expliqué que es números pares, impares y neutros es el 0. Entonces aquí tenemos que poner ya no solo tenemos que dar el resultado de cuántos números hay, cuánta cantidad de números pares, impares y neutros hay, sino que tenemos que representarlo en porcentaje. Y aquí otra vez volvemos a utilizar los múltiplos de 2. Se pone un if dentro de un while y dentro de ese if un else, que ya sabemos para qué sirve. Y ya lo expliqué. Y para sacar el promedio se divide el total por un número determinado el que demos por 100. Así nos vamos a ir sacando el porcentaje de cada uno. Y por último el propuesto 37. El propuesto 37 dice, dado un rango de números, determine cuántos números primos contienen. Números primos ya expliqué que son los que se pueden dividir dentro de uno y el mismo. Aquí tenemos que, por ejemplo, si ponemos 2, entonces nos va a contar el 1 y el 2, entonces nos va a parecer que tiene dos primos, porque esos dos números solo se pueden dividir dentro de esos dos. Como podemos ver, el HTML es exactamente igual, siempre con cuidado de conectar bien las etiquetas. Entonces, con esto termino lo que es los códigos. Ahora voy a pasar a presentarles como el funcionamiento y todo. Lo haré de forma rápida ya que no tengo mucho tiempo. Entonces, en esto nos dice que, como dijimos, si ponemos 1 nos va a aparecer verano, ya que eso es lo que ingresamos en el programa. Vamos con el siguiente problema. Aquí por ejemplo vamos a poner 1, entonces nos aparece que es enero y tiene 31 días, que es correcto, así que podemos comprobar que sí tiene una buena un buen funcionamiento. Vamos a pasar con el siguiente. Bueno, voy a pasar con los propuestos. Vamos a seguir el orden. Aquí vamos a poner 2, entonces no tiene que aparecer febrero y ya vieron. Entonces, o sea, según el orden de nuestro calendario, así va a ir apareciendo el nombre del mes. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos que poner el número y, como decía en el problema, vamos a considerar que 1 es domingo, entonces 2 va a ser lunes y así. Entonces si ponemos 2 nos va a aparecer lunes y así. Entonces podemos ver que tiene un buen funcionamiento. El siguiente es lo del signo, que es un poco más complejo. Entonces, digamos, si ponemos esto nos tiene que aparecer división, o sea, nos tiene que aparecer el signo. O sea, ponemos el signo y esto nos va a dar la operación que representa ese signo. Ya que son las operaciones básicas que todos conocemos: suma, resta, multiplicación y división. Bueno, aquí también lo del canal de televisión. Si ponemos 2, yo puse Disney Channel aquí. Ese es el resultado que nos va a dar. Y así sucesivamente según los canales que yo puse en mi código. El siguiente problema es un poco difícil, pero aquí podemos ver que si ponemos aquí 1 y aquí 1, nos va a aparecer que nos va a aparecer aquí que es 15%. Entonces esto tiene un poco de error, pero no es nada que no se pueda arreglar. Vamos a ir con el siguiente problema. Bueno, aquí es el kilo de descuentos, que es con un rango de números, por ejemplo 2,
aquí vemos que es un 0% y ponemos 4 igual 0%, 7 kilos que vamos a vender sería 20% de descuento. Y así se sube sucesivamente con los códigos que puse en mi problema. Bueno, el código civil, ya sabemos que aquí ponemos 0, es soltero y así, según el código que nos dan en nuestro libro. Entonces, en este caso 0 es soltero. Bueno, aquí ponemos administrador, creo que es uno que estaba en el libro, y vamos a poner el que es 2 años de servicio. Entonces nos aparece que son 0 quetzales, ya que no lleva tanto tiempo de trabajar. Vamos con el vamos a ver, vamos a poner que es 18 y sexo masculino. Nos dice que va a ir a Cusco, ya que esto es el código, o sea, sacó 18 en el examen y su sexo es masculino. Entonces la ciudad que le corresponde, a la ciudad que le corresponde a ir es Cusco. Vamos a pasar con los problemas estos. Entonces ponemos uno aquí, entonces nos dice que es 1, ya que no hay suma ahí. Entonces pasemos al siguiente, o sea, y ponemos aquí 2 y 4, nos va a aparecer esto. Vamos a pasar al siguiente. Entonces ponemos aquí 44, por ejemplo, y aquí 20, y nos va a aparecer que no hay pares, ya que todos se pueden dividir dentro de más. Vamos a poner aquí 3, entonces nos aparece que es 0, y así sucesivamente con este problema. Vamos llegando ya casi al final de este video. Vamos a ir con el propuesto 31. Entonces si ponemos aquí 3, nos va a decir que es la que como aquí en este problema tenemos que obtener el factorial. Entonces 3 por 2 por 1 es igual a 6. Vamos con el 32. Aquí tenemos que poner la cantidad de números pares e impares. Aquí nos vemos que tenemos un impar y hoy tenemos otro par, así que pues estamos con buen funcionamiento en los problemas. Vamos con este. Aquí podemos ver que tenemos que poner cuántos ceros tiene. Entonces nos da 1. Entonces pasemos al siguiente, 35. Este es el problema, que es un poco confuso porque tiene que aparecer si tiene dígitos. Entonces dice, vamos a ver, tiene un dígito, ya que aquí nos da un número y pues sí, solo tiene un dígito. Vamos a ir con el propuesto 76. Entonces aquí ya es un poco más difícil porque vamos a ver 44. Entonces podemos ver que hay 22 y 22. El porcentaje de pares es 48.88 y así. 48% de impares y 2% de impares. Esto es considerando todos los números del 1 al 44.
Y el último, que es la cantidad de primos. En este caso podemos ver que es del 1 al 3 hay un primo. Pues aquí les he dejado ya el laboratorio de TICS. Espero que les haya servido de ayuda tanto los códigos como ver el funcionamiento. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like y espero que les sirva de mucha ayuda, como ya lo dije antes. Y recuerden, siempre alegres.